Entonces, cuando vamos a Levítico 15, en los versículos 25 y 27, encontramos lo que hablamos de la mujer, ¿verdad? Del flujo de sangre que hoy estamos meditando en Marcos, de que la hacía inmunda. Bienvenido. De que la hacía inmunda. Mire cómo dice el versículo: la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo esa noche, ¿verdad? Y como estábamos hablando, ¿verdad? La mujer del flujo y la hija de Jairo tenían una cosa en común. La mujer llevaba 12 años con el flujo, ¿verdad? Con esa enfermedad. La niña tenía 12 años de edad. Por un lado, Jairo debió haber tenido 12 años de felicidad con su hija, ¿verdad? Mientras la mujer del flujo era 12 años de calamidad, de que no podía entrar ni en el templo ni en la sinagoga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría? Contaminaría a todos los que estuvieran allí, ¿verdad? Según la ley, ¿verdad? Según la ley judía, ¿verdad? Según la ley que estaba establecida. Porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que el flujo de sangre no contamina a nadie, pero en aquel momento, según la ley, las separaban, ¿verdad? No podía tener contacto, ¿verdad?, con nadie que quisiera ir al templo. No podía participar de las actividades religiosas. No podía participar de estar en comunión con los hermanos, como estamos hoy aquí, ¿verdad?, en la búsqueda de nuestra bendición del Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, como les decía, como parte de la introducción, en Marcos 5 encontramos 3 milagros, pero nosotros vamos a hablar hoy solamente de 2, que son muy particulares: la hija de Jairo, un oficial de la sinagoga, y la mujer del flujo de sangre. La niña a punto de morir, pero la mujer del flujo de sangre con una calamidad por 12 años, ¿verdad? Las escrituras nos dicen que no tan solo tenía el sufrimiento cuando tiene el encuentro con Jesús, no tan solo tenía el sufrimiento de estar 12 años con esa enfermedad, sino que en esos 12 años buscó todo lo que pudo hacer. Y fue a los doctores, lo gastó todo. Las escrituras dicen que gastó todo tratando de buscar la cura. No debía. Entonces, la niña estaba a punto de morir. La niña estaba en una condición moribunda, pero si nosotros miramos de una justa perspectiva, la mujer estaba muerta en vida. Porque si tú no puedes hacer lo más importante que deberíamos hacer nosotros, que es relacionarnos con Dios, que es congregarse, de ir al templo, de ir a la sinagoga y escuchar de la palabra de Dios, no vale la pena vivir. Entonces ella vivía en ese entorno. No se podía relacionar a lo mejor ni con sus familiares, ¿verdad? Porque no habla de si tenía hijos o no, pero había nacido. O sea, por lo menos madre debería tener, padre tenía, ¿verdad? Familiares debería tener. Y entonces la ley era muy estricta en cuanto a eso, a que ella para los efectos era desahuciada como el leproso. Lo apartaban, no le permitían relacionarse con los demás
Debe ser una cosa muy triste vivir en esa manera, ¿verdad? Uno ponerse en esa condición donde te desechan, donde tú no puedes hacer nada en comunión con otros, cuando la palabra de Dios no te manda, ¿verdad? El amar al prójimo. Y entonces, ¿qué amor sentiría ella, verdad? Cuando donde quiera que fuera la despreciaran. Le dijera, no te pegues, me contaminas, ¿verdad? Y entonces, nosotros vemos que Jairo, por otra parte, era un principal de la sinagoga, o sea, me imagino que tenía su estatuto con el pueblo, la gente lo escuchaba, cuando él pedía reuniones, la gente llegaba, lo seguía, ¿verdad? Y su hija estaba muy bien. Pero aquí es donde la palabra de Dios nos enseña la humildad. No importa la posición social que tú tengas, la calamidad te puede tocar. La enfermedad te puede tocar. La enfermedad, las calamidades, ¿cómo se llama esto? Los efectos naturales de la naturaleza, un sismo, un terremoto. No miran al pobre ni al rico. Nadie está exento de eso. O sea, y en este relato bíblico nos enseña que Jairo tampoco estaba exento. Él podía ser un líder de la sinagoga, pero su hija también podía caer en la enfermedad. Y él tener ese dolor de haber disfrutado 12 años de su hija, pero ahora estar al punto de casi la pierde, casi se muere, ¿verdad? Y entonces este relato de nosotros va de acuerdo a eso. Mire cómo dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor del versículo 25, ¿verdad? En adelante. Dice, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, y sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Pero no solo ella mente se postró ante Cristo. Cuando leemos antes en el 21, también leemos antes que Jairo también se postró ante Cristo, ¿verdad? Jairo y la mujer tenían algo en común. Sabían
que la única persona que podía remediar su problema era Cristo. No, tenían eso en común, en que estaban dispuestos a ir delante de Cristo. La mujer no tenía mucho que perder, ¿verdad? Ya lo había perdido todo. Ya había perdido 12 años de su vida, donde la habían desechado los demás. Pero ella todavía, cuando conoció de los milagros que Cristo había hecho, ella puso su fe en él. Y usted ve que lo primero que ella ve en el relato que leímos, que ella decía, si tan solo tocare su manta, no dice, seré sana, dice, seré salva. Y después, más adelante, en el 29, dice que tan pronto tocó el manto y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo entonces que estaba sana. Y hoy Dios nos dice que lo importante es ser salvo, aunque tu cuerpo esté enfermo. Porque si tú confías, más adelante tu cuerpo va a ser sano. Porque la palabra dice que cuando Cristo vuelva por su iglesia, la condición que tú tengas en ese momento, si estás vivo, va a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Porque Él se va a encargar de transformar nuestros cuerpos y darnos un cuerpo como Él tiene glorificado. Esa es mi meta, iglesia. Esa es mi esperanza. Eso es lo que me mantiene de pies, vivo, con el deseo de seguir adelante, buscando de Cristo y proclamar el Evangelio. ¿Verdad? Porque el proclamar el Evangelio, el compartir la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a Mateos 28, que es que leemos en los últimos versículos, la gran comisión que Cristo nos dejó antes de ascender al Padre, es ir y hacer discípulos, es ir y predicar el Evangelio. Es tarea de todos. Y entonces, en estos relatos que estamos viendo hoy, nosotros vemos tres clases de personas. Vemos la forma como reacciona Jesús ante el toque del manto. ¿Por qué la forma como reacciona Jesús ante el toque del manto? Porque cuando la mujer tocó el manto, poder salió de Cristo. Poder salió de Cristo. Y él sintió ese poder saliendo. O sea, que acerca de Jesús nos habla del costo de la sanidad. Hay un costo en la sanidad. Cada vez que Jesús sanaba a alguien, había un costo porque salía poder de él. Pero nosotros no miramos eso. Nosotros lo vemos como algo más que pasó. Pero no vemos todo lo que él pasó para que un día nosotros seamos salvos. Para que un día nosotros podamos mirar a la cruz y estar agradecidos por ese milagro que allí pasó. Que él estuvo dispuesto a pagar el precio y el precio más alto. Pagó con su vida. Pero a veces nosotros vemos a nuestro alrededor otras personas haciendo algo, pero nosotros no miramos el precio que está pagando esa persona. Como hijo, el precio que está pagando tu mamá para sacarte adelante. Porque hay madres y padres que se sacan el bocado de la boca hoy en día para dárselo a sus hijos. Hay madres y padres que trabajan por llevarle una educación digna a sus hijos, para que sus hijos no pasen lo que ellos pasaron. Pero nosotros como hijos muchas veces no nos importa.
Por eso, con mucha facilidad, nosotros hemos de ofender muchas veces a aquellos que nos ayudan. Con mucha facilidad, porque cuando nosotros desobedecemos o no escuchamos un consejo de nuestros padres, estamos ofendiendo a nuestros padres. No le estamos dando el lugar que ellos merecen. No estamos viendo lo que ellos se han esforzado porque nosotros estemos mejores. Porque nosotros seamos mejores. Y siempre están tratando de dar el ejemplo. Y entonces nosotros tenemos que mirar que el primer mandamiento con promesa es el de honrar a los padres. Y la Biblia nos dice, si tu padre es bueno contigo, si tu padre está en una condición beneficiosa, ¿no? La Biblia dice que usted debe honrar a su padre y a su madre, no importa qué. Igual que usted debe amar a su prójimo, no importa qué, porque la Biblia dice que perdones al enemigo, que ames a tu enemigo, y tu enemigo es el más mal que te quiere hacer, es el que siempre te está viendo mal, aunque tú hagas bien. Por eso no nos puede preocupar lo que las personas piensen de mí, si yo estoy bien delante de Dios. Porque la palabra de Dios me invita a escudriñarme todos los días cómo estoy delante de Dios, no a compararme con mi vecino, no a compararme con mi compañero de trabajo, no compararme con el que me atiende en la carnicería cuando voy al supermercado. No. Es a compararme cómo estoy yo delante de la palabra de Dios. Cómo estoy yo con lo que Dios demanda de mí. ¿Estoy de acuerdo, caminando de acuerdo a esa palabra? ¿Estoy hablando de acuerdo a esa palabra? ¿Mi sentimiento por el prójimo está de acuerdo al sentimiento que Dios está pidiendo por él? ¿Veo yo a esa persona de acuerdo como Dios me ve a mí? Que aún siendo pecador y caminando de espaldas a Él me amó y dio su vida por mí. Ahí es donde debemos meditar en la palabra de Dios. Entonces, si hemos de ayudar alguna vez a otros, tenemos que estar dispuestos a entregarnos a nosotros mismos. Todo depende de nuestra actitud hacia los demás. Yo lo he dicho otras veces aquí. ¿Usted quiere cambiar las cosas? Tenemos que empezar por cambiar nosotros mismos. Yo quiero cambiar mi relación en mi ambiente de trabajo. Pues entonces yo tengo que empezar siendo respetuoso con los demás y estar dispuesto a ayudar a los demás, aunque sea una carga más grande para mí. Pero muchas veces decimos, eso no me toca a mí. Y a veces se lo decimos hasta a los mismos supervisores que van donde uno, mira, para que hagas esto. Y no, eso le toca a fulano de tal. Eso no me toca a mí. Pero se nos olvida que nosotros trabajamos para una misma empresa. ¿Y cuál es el deber de nosotros? Que la empresa salga adelante, porque si la empresa sale adelante, nosotros tenemos nuestro chequecito todos los viernes. Pero si la empresa se cae, nosotros vamos a ir a parar al desempleo. En este país, gloria a Dios, que hay un beneficio de desempleo. Pero hay muchos países que no lo tienen. Te quedaste sin tu chamba y te quedaste sin tu sueldo. Entonces, todo lo que Dios nos da, tenemos que cuidarlo. En la oración por la ofrenda, ¿qué orábamos? Somos meros administradores. Todo depende de Dios. A veces nosotros nos olvidamos. Nuestra salud está en la mano de Dios. Todo está en las manos de Dios. Todo lo que se mueve a nuestro alrededor está en el control de Dios. Nada está fuera del control de Dios, hermano.
Todo está en las meras manos. Yo tengo dos ejemplos para traerle de personas que estuvieron dispuestos a darlo todo por los demás. Primero, vamos a ver a Moisés en Éxodo 32, los versículos del 30 al 32. Vamos a ver uno en el Antiguo Testamento y vamos a ver uno en el Nuevo Testamento. Para que no pensemos, no, eso es porque era en el Antiguo Testamento, eso era porque era en la ley. No, en la gracia también es igual. Porque en el Antiguo Testamento vivían bajo la gracia de Dios. La gracia siempre ha existido. La gracia no es algo nuevo. La gracia siempre ha existido. Y mire cómo dice el versículo 30 en el libro de Éxodo. Y aconteció que al día siguiente, dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. ¿Cuál había sido el pecado al día siguiente? El día anterior de Moisés subir, ¿que habían hecho un becerro de oro? Habían puesto su fe y su alabanza a un becerro de oro y se habían dedicado al fiesteo, a hacer cosas que Dios aborrece. Entonces volvió Moisés a Jehová, dice el versículo 31, y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Ahora, ¿qué le está pidiendo Moisés en el 32? Que perdones ahora su pecado, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, Moisés está dispuesto a que Dios lo arranque del libro donde Dios había puesto su nombre como siervo salvado, por tal de que Dios perdonara el pecado del pueblo. Un pecado donde Moisés no tuvo nada que ver. Porque cuando el pueblo hizo eso, ¿dónde estaba Moisés? Delante de la presencia de Dios. Delante de la presencia de Dios. Pero como lo hace Daniel, como lo hace Isaías, siempre que Moisés, Isaías y Daniel fueron a clamar a Dios, se hacían parte del pecado y estaban dispuestos a pagar con el pueblo por el pecado. Eso hacen los hombres de Dios. Se ponen de acuerdo con el pueblo para ir a Dios. No se hacen mejores que el pueblo. No. Se hacen parte del pueblo. Porque entienden que no es el hombre el que merece ser glorificado, sino es Dios. La honra y la gloria de todo lo que pasa aquí es para Dios. No es para mí, un siervo imperfecto. No, el único perfecto es Dios. Yo lo único que he tratado es de imitar lo que hizo Edra, de proponer en mi corazón buscar más de Dios, vivir por la palabra de Dios para poder enseñar con el ejemplo, para poder guiar a otro delante de la presencia de Dios, para que otros puedan ver en mí lo que Dios hace en el hombre, la transformación que Dios hace con aquellos que lo buscan, con aquellos que están dispuestos a someterse a su señorío, que dejan de pensar en sí mismos para pensar en los demás, para ayudar. Pero le dije que tenía dos. Vamos a Romanos 9, los versículos 1 al 3. Entonces vemos al evangelista de evangelista. Al siervo de Dios,
al apóstol que decía que no debía haber sido llamado apóstol, no se debía haber llamado apóstol porque persiguió a la iglesia. Pero ese mismo apóstol después tuvo en poco todo lo que había tenido por el amor de Cristo. Dice Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y dice el 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo, igual que Moisés, estaba dispuesto a ser separado. ¿Para qué? Para que el pueblo entrara. Y así tuvo toda su vida. Pablo terminó dando su vida por el evangelio. Encarcelado, en naufragio, apedreado, castigado con vara, latigazo, pero nada de eso le cerró la boca. Pablo siguió adelante en todo tiempo, confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ahí vimos cómo lo describías como Dios mismo, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es un mismo Dios. ¿Cómo se explica eso? No lo sé, iglesia, porque si le digo que se lo voy a explicar, le voy a mentir. Porque la iglesia, la palabra de Dios dice que es un solo Dios. Pero como Dios tiene la capacidad de obrar como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios creó el plan, Jesucristo, Dios Hijo, lo lleva a cabo, nos redime, y el Espíritu Santo como tercera persona es el que nos guía y nos guarda. Es el que mora en nuestros corazones. Es esa conciencia que cuando el cristiano verdadero está haciendo algo que desagrada a Dios, lo hinca y lo lleva a reconocer que está mal para que pueda pedir perdón. Yo creo que el acto más difícil para los seres humanos es reconocer cuando están equivocados. Es el poder ir y pedir perdón. Bajarse de la nube esa de superhombre que a veces tenemos, donde pensamos que solo nosotros sabemos, solo nosotros tenemos la verdad. Porque la verdad es solo una. ¿Y sabes qué? Entre más leo las Escrituras, más me convenzo de que Dios lo que viene a buscar es una iglesia, no una denominación. Es una iglesia y te la describe planchadita, sin mancha, sin arruga. Y si es una iglesia y usted y yo somos el templo, somos los miembros de esa iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia es usted y yo, hermano. Es Jesucristo morando en su corazón. Es usted caminando de acuerdo a la palabra. Es usted buscando el bienestar de los demás antes que el suyo propio. Pero ahí es que está lo difícil. Lo difícil es que yo busque el beneficio de los demás antes que el mío. Yo siempre quiero buscar el mío propio porque yo pienso en mi naturaleza humana de hombre caído, que si yo estoy bien, entonces puedo ayudar a los demás.
Y lo que pasa es que cuando yo estoy bien se me olvidan los demás. Entonces mi preocupación es por estar mejor. Entonces ahí vamos de acuerdo a nuestra vida y no de acuerdo a Jesucristo, que estuvo de acuerdo a ir hasta morir. Entonces la grandeza de Jesús se ve en que estaba dispuesto a pagar el precio de ayudar a otros y que ese precio era derramar su propia vida. Esa es la grandeza de Jesús, que fue y derramó su propia vida. Seguimos sus huellas únicamente cuando estamos dispuestos a gastar no solo nuestro dinero, sino nuestra fuerza y nuestra alma por otro. Cuando nosotros llegamos a ese punto, entonces estamos en el camino correcto. Cuando estamos dispuestos a dar para que otros vengan a los caminos del Señor, para que otros conectan de nuestro Dios. Entonces, mire qué diferencia hay entre Cristo y los discípulos. Cuando la mujer toca el manto, Jesucristo pregunta, ¿quién me ha tocado? Y empieza a mirar. Y los discípulos empiezan a decirle, ¿cómo que quién te ha tocado? Si tú no ves esta multitud y estamos todos empuñados unos con otros. ¿Y tú? ¿Que quién te ha tocado? Pues, ¿cómo no te van a tocar? Si mira por dónde ya estamos andando. Él dice, no, ustedes están viendo una cosa, pero yo veo otra. Porque de mí salió poder. Salió poder de mí. Pero como el poder no se ve, igual que la fe, por eso mucha gente no pueden ver por qué nosotros creemos como creemos. Por qué nosotros ejercemos nuestra fe y nos levantamos cada día para ir delante de la presencia de Dios y hacer un devocionar y orar a Dios como si estuviéramos locos. Como si estuviéramos locos. Porque nosotros cuando oramos, hablamos a Dios, nadie lo ve. Pero nosotros en su interior sentimos que Él está vivo. Y cuando responde nuestras oraciones, nos da la fe para creer y seguir adelante. ¿Cuántas veces usted ha ido de rodillas pidiendo algo? Y hay una cosa que nosotros que tenemos que entender, iglesia. El tiempo de Dios y nosotros, el tiempo de nosotros, no es de la misma manera. El tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Muchas veces nosotros queremos todas las cosas ahora y ya. Pero el tiempo de Dios no es igual. No es igual. Y si no, pregúntele a esa mujer que estuvo 12 años en una enfermedad. Y en un segundo fue sanada. Lo que no pudo hacer los doctores, lo que no pudieron hacer las porciones químicas o los mejunjes que hubiera bebido en aquel tiempo, o las cosas que hubiera hecho para tratar de ser sanada, en un segundo Cristo lo hizo. Ese es el poder de Dios. Por eso Jesucristo dice, poder ha salido de mí. Poder ha salido de mí. Y ella lo había intentado todo, había hecho lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Porque hay una cosa que nosotros tenemos que entender. Todo lo que está a nuestro alrededor es puesto por Dios. Los gobiernos son puestos por Dios para que no nos anduviéramos por ahí comiendo los unos a los otros. Al garete, no. Dios pone el hombre, pone unos gobiernos para que ellos pongan unas leyes y Dios ir dirigiéndonos a nosotros. Por eso es que Dios nos demanda a nosotros en su palabra que seamos obedientes a la ley del hombre.
Porque es la forma de Dios tener el control. Porque si no hubieran leyes, ¿cómo estuviéramos? Como en los tiempos de Moisés, de Noé, perdón. Porque aún después que viene la ley a través de Moisés, ¿verdad? Que Cristo Dios le da la ley a Moisés para presentársela al pueblo. Aún después, en esos tiempos, el hombre siempre. Y en estos tiempos igual. ¿Por qué? Porque no hay sensibilidad. No hay bondad de los unos por los otros. Por eso usted ve que de momento sale una persona y hace un desbarajuste tremendo. Abre fuego en una tienda y mata gente a diestra y siniestra, para donde vaya la bala y salga la bala, por ahí mata gente. Gente que no le ha hecho nada. Gente que no le ha hecho nada, absolutamente nada. Y aún habiendo leyes. Así que si no hubiera leyes, ¿cómo estuviéramos? ¿Cómo estuviéramos? Entonces, ¿qué nos dice acerca de los discípulos? Los discípulos tenían un punto de vista de sentido común. ¿Cuál es el punto de sentido común? Bueno, el sentido común me dice que yo te voy a ayudar a ti siempre que no me perjudique. ¿Qué clase de ayuda es esa? Si yo no estoy dando nada. Si yo solamente te voy a dar de lo que me sobra. Porque eso es lo que no me perjudique. Pero se supone que yo te ayude a ti pensando en ti primero. Porque eso hizo Cristo. Cristo pensó en nosotros, no pensó en Él. Aún en el Getsemaní, en el momento más intenso de su oración, ¿qué le dice al Padre? Si es posible, pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque lo más seguro, la voluntad de Jesús, sí, es de ser obediente, es de cumplir la palabra de Dios. Pues entonces, que se haga la tuya, no la mía. Pero, ¿cuántas veces yo hago mi voluntad? ¿Cuántas veces yo, sabiendo que estoy mal delante de Dios, hago lo que yo quiero? ¿Cuántas veces me he detenido a decirle a Dios en una situación que no se haga mi voluntad sino la tuya? Usted sabe cuando usted dice, que se haga la tuya, cuando usted sabe que usted no puede hacer nada. Cuando usted está en una enfermedad, cuando usted está en una necesidad económica, que usted no sabe, no hay quien le preste, no hay forma de salir de ella. Qué bonito. Ahí, Señor, que se haga tu voluntad. No, que se haga tu voluntad, Señor, cuando yo tengo oportunidad también de hacer. Pero que yo me pueda retener. Y entonces ser obediente a Dios. Porque eso hizo Cristo. Cristo fue obediente hasta el final. No hasta la mitad. Hasta el final. Y nosotros hoy, ese es el ejemplo a seguir. A menos que usted no quiera llegar a la estatura del varón perfecto. Si usted no quiere llegar a la estatura de Cristo, entonces ese no es su ejemplo. Pero ¿cuál es mi ejemplo? Pablo. Pablo decía, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y Pablo era un hombre más. ¿Quién es mi ejemplo? Abraham. Abraham obedeció a Dios antes de ser circuncidado, cuando era un pueblo que no era el pueblo de Dios. De ahí Dios hace su pueblo. Pero la palabra dice que Abraham obedeció a Dios. Así que en la obediencia hay fruto para nosotros. En la obediencia hay bendición. Entonces, mire qué hermosa que él
que él se dio cuenta que había salido poder de él. Y entonces, en el relato del 31 en adelante dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dice quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Él sabía quién lo había hecho. Pero ¿qué quería hacer Jesucristo? Que aquella mujer que tuvo 12 años separada del pueblo de Dios, separada de la sinagoga, separada del culto, separada del templo, él quería decirle a ese pueblo, no más. Ahora está sana. Ella confió en mí. Ella vio que yo hacía milagros y su fe la movió y decía, si tan solo tocara su manto seré salva. No seré sana, seré salva. La salvación es más importante que la sanación. ¿Para qué yo quiero un cuerpo sano que se va a perder cuando venga Cristo? No, yo quiero un cuerpo salvo. Yo quiero ser salvado aún en medio de la enfermedad. Que yo pueda adorar aunque esté enfermo. Porque eso hizo esa mujer. Aún en medio de la enfermedad, creyó que el único que la podía salvar era Cristo. Y de la mano de la salvación viene la sanación. Porque la palabra dice que allá no va a haber enfermedad, no va a haber lloro. Con Dios no hay eso. Porque Romanos 8:28, ¿qué le dice al creyente? Todo lo que te pasa es por tu bien. Tú no lo ves ahora, pero más adelante lo vas a ver, porque mi tiempo y el tuyo no es lo mismo. Nosotros oramos a Dios y queremos ir como en el Burger King en el Servicarro. Pedirlo allí y recibirlo aquí. Las cosas de Dios no son así. Porque Dios conoce tu presente, tu futuro, tu pasado. Y Él está teniendo en cuenta todo eso a la hora de contestar tu oración. Pero como el hombre es egoísta y todo lo quiere rápido, por eso muchos después murmuran de Dios porque no ven la oración contestada. Pero el Dios de la Biblia es a su tiempo. El Dios de la Biblia contesta a su tiempo y está dispuesto a sanar en su tiempo y está dispuesto, todo lo que va a hacer, lo va a hacer en su tiempo. Yo no puedo cambiar la mente de Dios, yo no puedo cambiar las contestaciones de Dios con nada que yo pueda hacer. Yo solo me comprometo con pedir a Dios. Me comprometo con vivir una vida de acuerdo a Dios. Y que Él conteste cuando Él entienda que es el momento. Porque ese es el tiempo perfecto. Entonces, nos dice algo acerca de la mujer. Nos habla del alivio de la confesión. Todo había sido tan difícil y tan humillante. Pero una vez que le dijo toda la verdad a Jesús, el terror y el temblor pasaron y una oleada de alivio le inundó el corazón. Y una vez que hizo su confesión lastimosa, encontró a un Jesús muy amable, muy amable. Mire cómo dice del 30 en adelante. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Por qué volviéndose a la multitud? Si él sabía que una sola persona lo había tocado. Dios lo conoce todo.
Jesús lo conoce todo, pero ¿por qué se vuelve a la multitud? Porque él quería dejar la enseñanza a esa multitud. Él quería dejar respuesta a esa mujer en el pueblo. Esa mujer que había sido separada por su enfermedad del pueblo de Dios. De la sinagoga, del templo, del compartir las cosas espirituales. Ella había sido apartada, ella tenía una vida sola. Pero Dios la quería incluir. Entonces dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para quién había hecho esto. Entonces, oiga esto, mire cómo viene la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Póngase usted en ese lugar de ella y piense usted, después de 12 años con esa enfermedad, que los mismos parientes muchas veces echándola hacia el lado para que no se contaminarse, porque querían entrar al templo, querían ir a la sinagoga, y entonces la despreciaban. ¿Cuánto tenía ella para contarle a Jesús en ese momento? ¿Cuánto debía haber tenido de desgarro en ese corazón? ¿Cuántas cicatrices? ¿A cuánta gente debió ella perdonar en ese momento? Que la maltrataron, que le hicieron la condición más penosa todavía. Porque si hay alguna condición que da pena, es la condición de que usted no tenga una buena relación con Dios. De que usted no se le permita ir y participar en la congregación. De que usted no se le permita ir a escuchar de la palabra de Dios. La palabra dice que vendrán días que quisieran escuchar la palabra, tendrán comezón de oír, pero no van a escuchar. Y esa mujer ahí le dice toda la verdad. Toda la verdad. Amén. Sin importarle contaminarse. Porque ahí se hubiera contaminado todo el mundo. Si usted va a la ley, usted ve que la persona que podía contaminar a los demás eran separadas, los leprosos eran separados y le ponían una campanita para que la gente le hiciera espacio para ellos poder pasar. El ser humano y los discípulos ahí que no tenían temor de Dios, ahí mismo lo hubieran apedreado, ahí mismo lo hubieran matado. Pero Jesús, ¿qué le dice? Y fe, hija, yo creo, sin temor a equivocarme, yo no veo en la Biblia, no me he dado a esa tarea, pero buscar a cuántas mujeres Jesús le llama hija. En una conversación de uno con uno. Y a ella, con ese amor que solo Cristo puede dar, le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Para después completar la frase y decirle, ve en paz. ¿Por qué? Porque ya tú tienes paz con Dios. Ya tú puedes caminar en paz. Ya tú puedes levantar la cabeza. Ya tú puedes ir a la sinagoga. Ya tú puedes orar en medio del pueblo. Ya tú puedes llevar el testimonio de lo que Dios ha hecho en
tu vida. Pero usted sabe que muchos de nosotros nos conformamos con escuchar los testimonios de otras personas, pero no buscamos nuestra propia relación con Dios para llevar el testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Nos conformamos con oír a los demás, como si eso me fuera a salvar. A mí lo que me va a salvar es mi relación con Dios. La de los demás está bien, porque mi fe va a crecer viendo lo que mi Dios hace con las demás personas, porque Dios no hace acepción de personas. Pero ahí no está mi fe. La mujer decía, si tocaré tan solo el manto, la fe de ella no estaba en el manto. El poder de Cristo no estaba en el manto. El poder no está en la flecha, el poder está en el indio que apunta bien y tira bien. El poder está en Dios. Amén. Dejemos de mirar los hombres y empecemos a mirar a Dios a través de las Escrituras. Empecemos a encontrar a Cristo a través de las Escrituras, porque todas las Escrituras encontramos a Cristo. Lo vemos en Sansón, lo vemos en Isaac, lo vemos en el arca, el Salvador. Todas las Escrituras. No hay ninguna parte de las Escrituras que no dirija a Cristo. Aún la ley dirige a Cristo, porque la ley te confronta con tu pecado y te dice que no la puedes cumplir. Amén, gloria a Dios. Ahora, hay un mediador entre Dios y los hombres que la va a cumplir por ti y que te va a hacer cumplirla. Entonces, nos dice algo acerca de la mujer, nos habla del alivio de la confesión. Todo habría sido tan difícil y tan humillante, pero una vez que le dijo toda la verdad a Jesús, el temor y el temblor pasaron y una oleada de alivio le inundó el corazón. Y una vez que hizo su confesión lastimosa, encontró a un Jesús muy amable que dice: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. A la hija de Jairo, ¿cómo le dice? Niña, a ti te digo, levántate. Levántate, iglesia. Amén. Eso nos dice Dios hoy. Amén. Levántate. Vamos a proclamar el evangelio. Vamos a buscar al Dios verdadero, al Dios que transforma, al Dios que tiene poder, al Dios que hace lo imposible posible. Y hay otro que no conoce a Jesús. Y hoy a ti que no conoces a Jesús, te digo que como esta mujer decidió hallarlo, confiando en que Él podía liberarla de una condición de otra manera incurable, ¿verdad? Porque vaya conmigo a Lucas, el próximo libro en la Biblia, Lucas 8:43, hablando de ese mismo relato. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y hoy, el que no conoce a Cristo
tiene la oportunidad de venir a Él, de confesarle su pecado desde lo profundo del corazón y ser salvado. Amén. Y que su vida sea cambiada totalmente. Porque no hay otro sitio donde usted pueda ir a ser cambiado y transformada su mente y su corazón que en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Mire, el hecho de que el Señor percibiera el poder que había salido de Él deja ver una importante verdad acerca de la naturaleza de Dios. El poder divino no es una fuerza cósmica, impersonal, separada de alguna manera de su fuente soberana. No, al contrario, Dios participa personalmente en todo acto de poder, desde la creación hasta la redención y el sustento providencial del universo. Si nada en el universo se mueve de su sitio, es porque Dios no lo permite. Es porque el poder de Dios controla todas las cosas, hermano. El Dios que nosotros le decimos, que le servimos, es un Dios verdadero. Mire cómo la palabra de Dios dice en Hebreos 1:3. Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por eso vemos en el principio que Dios dice, sea la luz, y se hizo la luz. Todo por el poder de la palabra. Ese es nuestro Dios, el Dios creador. Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. La mujer había querido ocultarse, pero sabía que Jesús le estaba hablando directamente a su oído. Cuando él alzó la voz, no había otra intención de que la mujer lo escuchara, de que la mujer supiera que no estaba de incógnita, no, de que él quería restaurarla por completo, de que él necesitaba oír su confesión, y no solo él, que fuera un testimonio para los que estaban allí, del poder de Dios, de que ella lo pudiera confesar en público. Porque la palabra en Romanos nos manda eso, a confesar nuestra fe en público. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante, ella iba a ser admitida en todo lo que fuera referente al pueblo con Dios. Ella podía ahora disfrutar de todas las bendiciones que antes no podía disfrutar por su condición. Quien ponía esas restricciones era el hombre y su religiosidad. Dios, el único que pide es que tengamos un corazón contrito y humillado delante de Él. Amén. Que lo reconozcamos como el único Dios verdadero. Que no tengamos otros dioses por encima de Él. Que no hagamos becerros de oro. Que no hagamos dioses de nuestros hijos, de nuestros trabajos. Que nuestra confianza no sea puesta en nada más que en Dios. Que aprendamos a vivir para Dios. Entonces, ¿qué confesaba ella? La verdad. ¿Y cuál es tu verdad hoy para Dios?
¿Qué tienes tú para confesarle a Dios que tú sabes que te aparta de Él? Que no te deja relacionarte de la manera que tú quieres. Porque Dios es el que pone en el hombre el querer como el hacer. Entonces, escudriñate en tu corazón, escudriña tu mente, busca esa verdad que te aparta de Dios, confiésasela a Dios, para que tengas paz con Dios, para que eso que te atormente, el enemigo no lo pueda usar más para separarte de Dios. Así que, ¿cuál es tu verdad que te separa de Cristo hoy? Es el día de confesarla desde lo profundo de tu corazón, para que seas sanado o sanada y puedas escuchar la voz de Dios diciéndote: hijo o hija, tu fe te ha hecho salvo. Ve en paz y quedes sano de tu azote, como le dijo a la mujer. Y que puedas escuchar la voz de Dios diciendo: Talita cum, levántate a hacer mi voluntad. Amén. Eso es lo que nos va a llevar a relacionarnos de una forma correcta con Dios. Aunque Jesús se dirija a la casa de Jairo, estuvo dispuesto a detenerse a fin de ayudar a esta mujer. Porque esa es la otra forma del hombre pensar. ¿Cómo estaría pensando Jairo cuando su hija estaba moribunda? Cuando ya Jesucristo le había dicho: vamos para tu casa. Pero se interpone esta situación que la Biblia no dice cuánto tiempo cogió. Pero cogió el tiempo suficiente para que la hija de Jairo, de estar moribunda, hubiera muerto. Porque en el relato le dice que se acercan a Jairo y le dicen: oye, no molestes más al maestro. Tu hija murió. Tu hija murió. Pero Jesucristo le dice: no te preocupes. Cree. No está muerta. Solo duerme. Cree. Cree. Pero ella también necesitaba de mí. Ella necesitaba que yo me detuviera. Pero confía en mí. Cuando lleguemos, tu hija va a ser sanada. Tú ya lo creíste. Tú te postraste ante mí. Confiaste que yo soy el único que la pueda sanar. No le creas. Y hoy te digo yo, no le creas a las cosas del mundo. No le creas que tú pierdes el tiempo en la iglesia. No creas eso. Tú estás en el mejor lugar. Tú estás en el mejor lugar. Ahora sí te pido, sé como los de Berea. Estudia la palabra. No solamente oigas y creas lo que yo te digo. No, verifica que sea verdad. Amén. Verifica que sea verdad, iglesia. Ten tu propia experiencia con Dios. Ten tu propia relación con Dios. Búscalo en espíritu y en verdad. No confíes solo en la relación de los demás. No conozcas solamente el Dios de los demás. No, conoce el Dios de la Biblia. Conoce el Dios verdadero que se quiere relacionar contigo. Que te quiere cambiar. Que quiere mejorar tu vida. Porque separado de mí, dice la palabra de Dios, nada podéis hacer. Amén. No vale de nada ganar el mundo si perdemos nuestra alma. Amén. Amén, iglesia. En consecuencia, recibió con agrado la interrupción, tomando el tiempo necesario para ministrarla, no solo cuando el cuerpo, sino también salvando su alma. Para terminar, vamos a ir a Juan 6:37 y con eso nos despedimos.
todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Estas dos personas, la mujer por un lado y Jairo por otro lado, vinieron a Cristo y Cristo no los echó fuera. Los recibió, les dio la bendición, los salvó, porque yo estoy seguro que de ser ese principal de la sinagoga, ahora era un verdadero cristiano. Ya no era un religioso más, Jairo. Amén. 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 Pongámonos de pie, iglesia. Vamos a despedirnos. Y como le digo, aprendamos a ser como los de Berea, ¿verdad? Que la palabra de Dios dice que eran nobles, y lo que lo hacía noble a esos creyentes era que no solamente escuchaban de la palabra, sino que dedicaban tiempo a estudiarla aparte ellos, para verificar que lo que escuchaban era verdad. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones en estos momentos, Señor. Gracias por este momento de intimidad con tu palabra, de intimidad ante tu presencia, Señor. Porque cuando abrimos las Escrituras, lo que encontramos en ellas es tu presencia, es tu amor, es tu poder, Señor. Ahora te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a nosotros mantenernos fiel a esta palabra, Señor. A que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos hacedores de ella, como tú pides en la palabra en Santiago 1:22, Señor. Danos la oportunidad, Dios, de reivindicarnos, Señor, de hablar de ti, de confesarte, Señor, de adorarte, de alabarte a través de nuestro testimonio, Señor. No permitas, Señor, que caigamos en la tentación, Señor. Ayúdanos a serte fiel y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Que nosotros aprendamos a traer nuestras cargas, Señor, delante de ti. De intercambiar nuestras cargas por la tuya, Señor, que es liviana. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. Así que pon en cada uno de nosotros más de ti, Dios, para reflejarte, para poder llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. Y que un día, cuando estemos a las puertas, tú puedas decir: entra, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, Señor. Bendice a cada una de nuestras familias, Señor, y bendice a cada uno de aquellos que nos ha podido ver por las redes sociales o que nos verá más adelante. Danos el testimonio necesario para llevar a cabo la obra que tú demandas de nosotros, de predicar el Evangelio, de hacer discípulos. Una obra que nos has dejado a todos, Señor. Ahora nos despedimos de este lugar, no de tu presencia, Señor, para que continuemos adorándote y alabando en todo lo que hagamos, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y la iglesia dice: amén, amén, amén. Aleluya.